Mariana no había planeado que sus vacaciones se convirtieran en un viaje hacia el corazón de un misterio que nunca imaginó. Todo comenzó con una simple decisión: pasar el verano en un pequeño pueblo mexicano, San Miguel de Allende, como voluntaria en un hogar de ancianos. Sus amigos habían dicho que se trataba de una elección curiosa, incluso algo extraña, para una joven estudiante de arte como ella, acostumbrada a la vida acelerada de la Ciudad de México. Pero algo dentro de ella sentía que, por alguna razón, ese lugar y esas personas la necesitaban. Al llegar, el aire fresco de la mañana acariciaba su rostro mientras caminaba por las calles empedradas del pueblo. Las fachadas coloniales de las casas parecían susurrar historias de siglos pasados. La plaza principal, adornada con árboles, frondosos y bancos de madera, emanaba una sensación de calma y nostalgia. Los lugareños, con sus sonrisas cálidas, saludaban a Mariana como si ya formara parte de la comunidad. Sin embargo, algo en el ambiente también le resultaba inquietante, como si las paredes de aquel pueblo guardaran secretos que no se podían revelar a simple vista. «Bienvenida, Mariana», dijo una voz suave, interrumpiendo sus pensamientos. Era la enfermera encargada del hogar, una mujer mayor con una expresión amable. «Estoy segura de que te sentirás como en casa aquí». Mariana asintió, sintiendo un ligero nudo en el estómago. Aunque el lugar era acogedor, el ambiente lleno de gente mayor que miraba al pasado con ojos cansados le producía una sensación de melancolía. Un hogar de ancianos nunca es solo un lugar de cuidado, pensó, sino un sitio lleno de recuerdos que sus habitantes intentan revivir, mientras los jóvenes como ella, ajenos a esa realidad, tratan de ayudar sin comprender del todo. Fue en ese momento cuando lo vio. Don Felipe, un hombre de rostro arrugado pero de mirada profunda, la observaba desde una esquina del salón común. Su cabello gris, casi blanco, caía desordenadamente sobre su frente, y su postura erguida, aunque algo quebrantada por los años, transmitía una dignidad callada. A pesar de su apariencia frágil, había algo en su presencia que parecía desafiar al tiempo mismo. «Él es don Felipe», dijo la enfermera, guiando a Mariana hacia el hombre. «Es uno de los residentes más antiguos aquí. No habla mucho, pero siempre ha sido amable con quienes le prestan atención». Mariana, curiosa, se acercó lentamente. Don Felipe la miró fijamente, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y reconocimiento. «No te vi llegar», murmuró, con voz rasposa pero clara. «Me llamo Mariana», respondió ella con una sonrisa tímida. «Vengo a pasar el verano ayudando aquí». Don Felipe no dijo nada, pero sus ojos no dejaban de observarla. Después, de unos segundos que se sintieron como horas, habló de nuevo. «Tienes los ojos de ella», dijo como si hablase consigo mismo. Ella también tenía esos ojos. Mariana, sorprendida, frunció el ceño. «¿Quién?» «Isabela», dijo simplemente, como si el nombre significara algo mucho más profundo que cualquier explicación que pudiera dar. Antes de que pudiera preguntar más, don Felipe se levantó lentamente y su mirada se desvió hacia la ventana, como si las palabras se le escaparan. Mariana lo observó con curiosidad y al mismo tiempo con una sensación extraña de conexión que no podía explicar. ¿Quién era Isabela? ¿Y por qué parecía que don Felipe la reconocía de alguna manera? Durante los días siguientes, Mariana comenzó a cumplir con su labor en el hogar, pero no podía quitarse a don Felipe de la mente. Todos los demás residentes parecían tener sus propias historias que compartían con los voluntarios, pero él se mantenía apartado, sumido en sus recuerdos. Sin embargo, en cada conversación que tenía con él, algo más sobre Isabela salía a la luz. Al principio, don Felipe se mostraba evasivo, pero poco a poco comenzó a dejar escapar fragmentos de su historia. Isabela era diferente, le dijo un día mientras Mariana lo ayudaba a tomar su té. Con ella el tiempo se detenía, pero todo se rompió por un malentendido que no pude corregir. Mariana, sintiendo una extraña necesidad de saber más, comenzó a visitarlo más a menudo.
no solo por curiosidad, sino por una sensación inexplicable de que su vida estaba, de alguna manera, conectada con la de él. A pesar de su apariencia distante, don Felipe parecía confiar en ella más que en cualquier otro visitante, como si ella fuera la última persona capaz de entender su dolor. Una tarde, mientras limpiaba su cuarto, Mariana descubrió algo que cambiaría todo. Entre unos papeles amarillentos y una caja vieja, encontró un diario. Era pequeño, de cuero desgastado, y parecía haber sido escondido de alguna manera. Mariana lo tomó con cautela, como si estuviera tocando un tesoro antiguo y frágil. No podía resistir la tentación de leerlo. Esa noche, después de cenar, se sentó en su habitación y abrió las primeras páginas. A medida que leía, las palabras de don Felipe cobraban vida. La historia de Isabela comenzaba a tomar forma. Mariana comenzó a comprender que el malentendido del que hablaba don Felipe no era algo trivial. Era una herida profunda, una separación, causada por el destino, la traición y el amor no correspondido. A medida que avanzaba en las páginas del diario, una historia de amor prohibido y doloroso se desarrollaba ante sus ojos, entrelazada con secretos que parecían resonar con algo dentro de ella. «Te prometo que algún día entenderás», leyó Mariana en una de las últimas páginas del diario, mientras su corazón latía más rápido. «Te lo prometo, Isabela». Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Por qué sentía que todo esto no era solo la historia de don Felipe? ¿Por qué sentía que, de alguna manera, ella también formaba parte de esta historia? Con el diario en las manos y la cabeza llena de preguntas, Mariana decidió que tenía que descubrir más. No podía ignorar la sensación de que la vida de don Felipe, marcada por Isabela, tenía algo que enseñarle, algo más grande que ella misma. Era el comienzo de algo que no podía prever, pero que de alguna manera ya estaba marcado por el destino. Esa noche, Mariana no pudo dormir. La lectura del diario de don Felipe había encendido una chispa dentro de ella que no podía apagar. Las palabras de ese hombre, su dolor, su amor perdido, todo parecía envolverla como una niebla espesa que no la dejaba respirar. No entendía cómo algo tan simple como un viejo cuaderno podía tener un poder tan grande sobre su vida. No sabía si era por la intensidad de las emociones que le transmitía don Felipe, o por el hecho de que algo en su interior le decía que había más en esa historia de lo que ella había imaginado. La mañana siguiente llegó sin que Mariana pudiera descansar lo suficiente, pero la curiosidad la empujaba a continuar. Decidió que, antes de seguir con sus obligaciones diarias, debía conocer más sobre lo que había leído. Algo en ella sentía que esa historia de amor rota, esa traición, no solo pertenecía a don Felipe, sino que estaba conectada con ella de una manera extraña. Después del desayuno, Mariana se dirigió rápidamente al pequeño cuarto de don Felipe. El sol de la mañana bañaba las paredes de la casa de descanso, mientras el sonido de los pájaros cantando en los árboles cercanos creaba una atmósfera tranquila. Sin embargo, dentro de su corazón, Mariana sentía la tormenta que se estaba desatando. Llevaba consigo el diario, ahora con la sensación de que cada página revelaba más de lo que su corazón podía procesar. Al llegar al cuarto de don Felipe, tocó la puerta suavemente. «Don Felipe, ¿puedo pasar?», preguntó con cautela. «Adelante, muchacha», respondió una voz rasposa desde el interior. Mariana entró y lo encontró sentado junto a la ventana, mirando al jardín sin realmente ver. Su rostro reflejaba una mezcla de cansancio y paz, como si estuviera esperando algo. A pesar de la serenidad de la escena, Mariana no pudo evitar sentir una profunda tristeza al verlo. Ese hombre había vivido tanto, pero sus ojos seguían cargados, con un peso que no podía soltar. «Don Felipe, quiero hablar contigo», comenzó con la voz temblorosa. «He encontrado algo que me gustaría mostrarte». El anciano la miró con curiosidad, pero no dijo nada. Mariana le mostró el diario, cuidadosamente envuelto en una tela. Esto es tuyo, ¿verdad?», preguntó casi temerosa de la respuesta.
Don Felipe observó el cuaderno y sus ojos se oscurecieron. Sí, es mío, pero ya no tiene sentido hablar de eso, muchacha. Es un capítulo cerrado de mi vida. Mariana se acercó más y con una mirada de empatía insistió. Creo que necesitas hablar sobre ello. No solo para ti, sino para que otras personas como yo podamos entender lo que sucedió. Te prometo que no te juzgaré. Por un largo momento el silencio llenó la habitación. Don Felipe miró al frente, como si estuviera luchando consigo mismo. Luego, finalmente, habló. Está bien, dijo con voz baja. Si crees que eso te ayudará, te contaré lo que pasó. Mariana se sentó frente a él, dispuesta a escuchar con toda su atención. El sol entraba suavemente por la ventana, bañando el cuarto con una luz cálida, pero la atmósfera seguía siendo densa. Don Felipe comenzó a hablar, y sus palabras salieron como si finalmente estuviera liberando un peso que había cargado durante años. Isabela era mi amor, comenzó, su voz quebrándose un poco. Nos conocimos cuando yo era joven, mucho antes de que este pueblo se llenara de turistas. Era una época tranquila, en la que la vida parecía más sencilla. Ella era todo lo que yo deseaba. Hermosa, inteligente, con un espíritu libre. Nos enamoramos rápidamente, pero había algo que nos separaba. Un malentendido. Una carta que nunca llegué a leer. Mariana lo miró con atención, observando cómo sus ojos se llenaban de dolor. ¿Qué pasó con esa carta?, preguntó con suavidad, sintiendo que algo profundo se estaba revelando. Don Felipe suspiró. Era una carta que Isabela escribió para mí. Una carta en la que me explicaba que no podía quedarme a su lado. Creía que yo la había traicionado, pero la carta nunca me llegó, y ella, sin saberlo, se fue, dejándome con el corazón roto. Años después supe que ella también sufrió por lo mismo, pero fue demasiado tarde. Todo había cambiado. Mariana sentía cómo el peso de la historia la envolvía, y sin poder evitarlo, su corazón se llenaba de compasión por don Felipe. La tristeza en sus ojos era como un reflejo del sufrimiento que había vivido durante tantos años, guardando ese secreto tan doloroso. Don Felipe, dijo ella suavemente, ¿y qué pasó con ella después de eso? El hombre desvió la mirada, perdido en sus recuerdos. Isabela se fue del pueblo, nadie supo más de ella. Yo nunca dejé de buscarla. Siempre pensaba que algún día regresaría, que todo se resolvería, pero nunca lo hizo. Mariana se quedó en silencio, procesando todo lo que acababa de escuchar. ¿Cómo era posible que una historia tan simple y a la vez tan dolorosa hubiera marcado la vida de don Felipe de esa manera? ¿Y cómo era posible que esa misma historia de amor roto estuviera llamando su atención de una manera tan extraña? Don Felipe, dijo ella finalmente, con voz firme, creo que debemos buscar la verdad, no solo para ti, sino para entender lo que realmente pasó entre tú y ella. Tal vez después de tanto tiempo puedas encontrar algo de paz. El anciano la miró fijamente, como si estuviera evaluando sus palabras. Después, con una pequeña sonrisa triste, asintió. Tienes razón, muchacha. Tal vez es hora de encontrar esas respuestas. Y si tú estás dispuesta a ayudarme, quizás podamos hacerlo. Mariana sintió una mezcla de emoción y miedo al mismo tiempo. No sabía qué tan profunda era la historia que se estaba desvelando, pero algo dentro de ella la impulsaba a seguir adelante. Sabía que este era solo el comienzo de algo mucho más grande, algo que cambiaría no solo la vida de don Felipe, sino también la suya. Con una determinación renovada, Mariana tomó la mano de don Felipe y le dijo, «Lo haremos. Juntos encontraremos las respuestas». Era el comienzo de un viaje que los llevaría mucho más allá de los recuerdos olvidados, de un hombre mayor. Mariana no sabía en qué terminaría todo esto, pero en ese momento su destino y el de don Felipe estaban irremediablemente entrelazados.
El aire cálido de la tarde abrazaba a Mariana mientras caminaba por las empedradas calles de San Miguel de Allende. El sol, que caía con fuerza, bañaba los edificios coloniales de colores vivos, pero la joven no se detenía a admirar la belleza del lugar. Su mente estaba completamente absorbida por lo que acababa de descubrir. La conversación con don Felipe la había dejado con una necesidad urgente de resolver el misterio de Isabela, de entender lo que realmente sucedió entre ellos. La promesa que le había hecho a don Felipe de ayudarlo a encontrar respuestas la había convertido en una obsesión. A cada paso que daba, Mariana sentía como el peso de la historia de amor no correspondido de don Felipe se apoderaba de ella. Sentía que algo dentro de él seguía buscando la verdad. Pero ¿qué pasaría si esa verdad no era lo que él esperaba? ¿Y si el destino de Isabela estaba más cerca de lo que todos pensaban? Era una sensación extraña, como si las piezas de un rompecabezas que nadie había podido resolver finalmente comenzaran a encajar. Mariana decidió que su primera parada sería el museo local, un pequeño lugar lleno de arte y recuerdos antiguos de la villa. Había escuchado rumores de que en ese museo se guardaban fotografías antiguas, algunas de las cuales podrían tener información sobre los habitantes del pueblo en tiempos pasados. Quizás allí podría encontrar algo que le diera una pista sobre Isabela, algo que le permitiera conectar los puntos. Al llegar, fue recibida por la cálida sonrisa de la recepcionista, una mujer de mediana edad con el cabello recogido en un moño. «¿En qué te puedo ayudar, hija?», preguntó con amabilidad. Mariana, nerviosa pero decidida, le pidió acceso a las fotografías de los años anteriores. «Estoy buscando algo sobre una mujer llamada Isabela», explicó. «Quizás alguna imagen antigua de ella y de don Felipe». La recepcionista la miró de manera intrigada. «¿Isabela?» «Sí, creo que la recuerdo. Vino aquí varias veces, especialmente con don Felipe. Déjame ver qué tengo para ti». Mientras la recepcionista revisaba algunas cajas llenas de fotografías, Mariana aprovechó para caminar por el museo. Las paredes estaban adornadas con pinturas de paisajes, escenas cotidianas y retratos de personas del pueblo. La atmósfera era tranquila, casi solemne, como si todo en el lugar estuviera esperando ser descubierto. Mariana se detuvo frente a un cuadro que representaba una escena típica de San Miguel, un hombre y una mujer bailando en una fiesta tradicional. La belleza del lienzo la atrapó, pero su mente rápidamente volvió al misterio de Isabela. «Aquí está», dijo la recepcionista, rompiendo el silencio. Mariana se acercó rápidamente a la mesa, donde la mujer había colocado una fotografía en blanco y negro. Mariana tomó la foto entre sus manos. En ella, se veía a un joven don Felipe, con una sonrisa radiante, de pie junto a una mujer de rostro delicado, pero con una mirada melancólica en los ojos. Isabela. No había duda. Era ella, la mujer que había marcado la vida de don Felipe. Mariana sintió una especie de conexión instantánea al ver la foto. Era como si a través de la imagen pudiera sentir el amor y la tristeza que habían compartido. Pero también había algo más, algo que no podía identificar. Esa mirada en los ojos de Isabela, tan llena de dolor, le decía que la historia de amor entre ellos no había sido tan simple. «¿Sabes algo más sobre ella?», preguntó Mariana a la recepcionista. La mujer la observó con una expresión pensativa. Isabela era muy reservada, pero todo el mundo en el pueblo sabía que ella y don Felipe se querían. No sé por qué se separaron, pero recuerdo que ella se fue sin decir nada a nadie. Fue un golpe para él. Mariana se quedó pensativa. No podía entender cómo un amor tan fuerte pudo haberse perdido debido a un malentendido. Algo no cuadraba. La sensación de que algo más había sucedido entre ellos la consumía. «Gracias», dijo Mariana, tomando la foto con ella. «Voy a seguir investigando». Al salir del museo, la joven caminó lentamente, perdida en sus pensamientos. La fotografía había encendido más preguntas en su mente. ¿Qué había pasado realmente entre Isabela y don Felipe?
¿Por qué ella había desaparecido sin dejar rastro? Y lo más importante, ¿qué secretos estaban escondidos detrás de esa historia de amor rota? Fue entonces cuando Mariana decidió que necesitaba hablar con más personas en el pueblo. Necesitaba conocer las historias que se habían contado a lo largo de los años, las versiones de los demás sobre Isabela y don Felipe. Si había alguna verdad oculta, debía encontrarla. Esa tarde, Mariana se dirigió al café local, un lugar lleno de vida donde los habitantes del pueblo solían reunirse a hablar. Al entrar, el bullicio del lugar la envolvió, la música suave de guitarra, las conversaciones entremezcladas y el aroma del café recién hecho creaban una atmósfera acogedora. Se sentó en una mesa cerca de la ventana y comenzó a observar a la gente, esperando que alguien pudiera ofrecerle más pistas sobre el pasado de Isabela. Fue entonces cuando una voz familiar la sacó de su ensimismamiento. «Mariana, ¿qué haces aquí sola?» La voz era de Carlos, el joven poeta que había conocido en la celebración que Mariana había organizado para don Felipe. Carlos estaba, de pie junto a su mesa, con una expresión amigable en su rostro. «¡Carlos!», exclamó Mariana, sorprendida pero aliviada de ver una cara conocida. «No sabía que ibas a estar aquí». «Vine a tomar un café», respondió Carlos, sonriendo. «¿Te puedo acompañar?». Mariana asintió y le hizo un gesto para que se sentara. Cuando Carlos se acomodó frente a ella, Mariana no pudo evitar sentir que había algo en él que la atraía, pero no quería distraerse de su misión. Necesitaba más información. Necesitaba respuestas. «Carlos, ¿sabías algo sobre Isabela?», preguntó de manera directa. «Estoy investigando su historia. La verdad es que siento que algo más está detrás de todo esto». Carlos frunció el ceño como si la pregunta lo hubiera tomado por sorpresa. «¿Isabela?», murmuró. «Sí, todos en el pueblo sabíamos de ella, pero no es algo que la gente suela hablar. Hay historias que mejor no contar». «¿Por qué no? ¿Qué pasó con ella?», insistió Mariana sintiendo una mezcla de ansiedad y esperanza. Carlos miró a su alrededor, asegurándose de que nadie estuviera prestando atención. «Hay rumores de que Isabela no se fue sola», dijo en voz baja. «Algunos dicen que alguien más estaba involucrado en su partida, pero nunca se supo quién». Mariana lo miró fijamente. ¿Qué quería decir Carlos con eso? ¿Qué secretos guardaba el pueblo? La tarde ya estaba cayendo, y el misterio de Isabela se profundizaba aún más. Mariana sentía que su vida estaba cambiando con cada paso que daba, pero aún no tenía todas las respuestas. Sin embargo, algo en su interior le decía que estaba más cerca de lo que pensaba. «Gracias por la información, Carlos», dijo, Mariana levantándose de la mesa. «Voy a seguir investigando. Tal vez haya algo más que descubrir». Carlos asintió, y Mariana salió del café con más preguntas que respuestas, pero con una determinación renovada. Sabía que la historia de Isabela estaba lejos de ser simple, y estaba decidida a descubrir la verdad. La brisa de la mañana soplaba con fuerza, arrastrando consigo el aroma fresco de la tierra mojada. El cielo azul de San Miguel de Allende contrastaba con las sombras alargadas de las antiguas tumbas del cementerio local. Mariana había decidido que debía seguir investigando, y el destino la había guiado hasta aquí, hasta este lugar lleno de historias calladas y secretos olvidados. Algo dentro de ella le decía que la respuesta estaba escondida en alguna esquina de ese antiguo campo santo. El cementerio, ubicado en lo alto de una colina, ofrecía una vista impresionante del pueblo. Desde allí, el bullicio de la vida cotidiana parecía lejano, como si todo estuviera en pausa. Pero Mariana no se sentía sola. Algo la atraía hacia las lápidas cubiertas de musgo y flores marchitas, como si las almas de los antiguos residentes aún susurraran en el viento. Mariana se detuvo frente a una tumba particularmente antigua, cuyo mármol estaba erosionado por el paso del tiempo. Su nombre apenas se podía leer, pero una inscripción, casi ilegible, decía algo sobre un amor eterno. Un escalofrío recorrió su espalda al recordar las palabras de Carlos,
quien había insinuado que Isabela no se había ido sola. «¿Qué más hay aquí?», murmuró Mariana, como si estuviera esperando una respuesta del aire. Caminó por los senderos de piedra, sus pasos resonando en el silencio, y se acercó a una zona más apartada del cementerio, donde las lápidas parecían más olvidadas. Fue entonces cuando algo llamó su atención. Una lápida solitaria, en 1900, un rincón oscuro, no tenía ningún nombre, solo una fecha grabada en la piedra, 1920. Intrigada, Mariana se agachó y tocó suavemente la piedra. Algo en su interior le decía que debía mirar más de cerca. De repente, algo brillante atrapó su vista. Al lado de la lápida, enterrada parcialmente en la tierra, había una caja pequeña de metal, oxidada por el tiempo, pero claramente humana. Con cautela, Mariana la desenterró y, al abrirla, encontró una serie de cartas, todas cuidadosamente dobladas y envejecidas. Las cartas, escritas en un papel amarillento, eran de Isabela. Mariana sintió una oleada de emoción al sostenerlas. Sabía que tenía en sus manos algo crucial, algo que revelaría más de lo que jamás había imaginado. Las cartas contenían fragmentos de la vida de Isabela que hasta ahora habían permanecido ocultos. En una de las cartas, Isabela le escribía a don Felipe: «Te he amado desde siempre, pero hay algo que no puedo decirte. Mi corazón no me pertenece por completo», leía Mariana en voz baja. Las palabras estaban llenas de dolor, pero también de una fuerza que no esperaba. Isabela no solo amaba a don Felipe, había algo más que la mantenía alejada de él. Un secreto que por fin estaba a punto de ser revelado. Mariana se quedó en silencio, mirando la carta, incapaz de creer lo que acababa de descubrir. De repente, una voz familiar la interrumpió. «Mariana, ¿qué estás haciendo aquí sola?». Mariana se giró rápidamente y vio a don Felipe, caminando lentamente hacia ella. Su rostro estaba sereno, pero había una tristeza profunda en sus ojos. Era como si él también estuviera buscando respuestas, aunque tal vez no las hubiera encontrado todavía. «Don Felipe», dijo Mariana, sorprendida pero aliviada de verlo. Estoy descubriendo más sobre Isabela». Don Felipe se detuvo a su lado y miró la caja de cartas que Mariana sostenía. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero hizo un esfuerzo por mantener la compostura. «Sabía que encontrarías algo», murmuró. «Siempre supe que había algo más, algo que nunca me dijo». Mariana le entregó una de las cartas. Él la tomó con manos temblorosas y comenzó a leer en silencio. Pasaron unos minutos antes de que hablara nuevamente. «Isabela, siempre fue mi amor, pero no supe cómo decirle lo que sentía», dijo don Felipe con voz quebrada. «No supe cómo retenerla cuando ella se fue. Pensé que el tiempo sanaría todo, pero nunca lo hizo. Ahora me doy cuenta de que tal vez ni siquiera fui el hombre adecuado para ella». Mariana lo miró con compasión. Sabía que este momento no era solo sobre el pasado de Isabela, sino sobre la necesidad de don Felipe de sanar sus propias heridas. A lo largo de todas sus visitas, ella había visto la vulnerabilidad en él, la forma en que sus recuerdos lo atormentaban. Ahora, al ver las cartas de Isabela, todo encajaba en un rompecabezas doloroso, pero necesario. «Don Felipe, ella, Isabela, nunca te olvidó. Miren esto», dijo Mariana, señalando otra carta, que hablaba sobre cómo Isabela había guardado un pequeño amuleto que don Felipe le había dado en su juventud. El amuleto había sido un símbolo de su amor. Mariana estaba segura de que, a pesar de todo lo que había sucedido, el amor de Isabela por él no se había desvanecido. Don Felipe sonrió débilmente, sus ojos brillando con nostalgia. «Nunca dejé de amarla, pero el destino nos separó. Ahora lo entiendo». Mariana guardó las cartas en la caja y se levantó lentamente. «Creo que esto nos ha dado algo que ninguno de los dos esperábamos», dijo con suavidad. «Pero también nos ha mostrado que la historia de Isabela no está completamente resuelta. Hay algo más que necesitamos entender».
Don Felipe asintió, su rostro lleno de determinación. Lo sé, y me gustaría saber la verdad, aunque duela, porque es lo que ella habría querido. Ambos comenzaron a caminar hacia la salida del cementerio, rodeados por el silencio del lugar. Aunque las respuestas que habían encontrado eran importantes, Mariana sabía que aún quedaban muchos secretos por desvelar. La conexión entre Isabela y don Felipe seguía siendo un enigma, un misterio que debía resolverse. Mientras cruzaban el umbral del cementerio, Mariana sintió una extraña sensación de cierre, como si el pasado finalmente comenzara a soltar sus garras, pero también sabía que las próximas revelaciones serían más dolorosas. Y aunque no podía predecir cómo terminaría esta historia, sabía que había algo más grande en juego, algo que ni ella ni don Felipe podían ignorar. «Vamos a encontrar la verdad», dijo Mariana con una determinación renovada. Y mientras se alejaban de ese lugar sagrado, un nuevo capítulo de su búsqueda comenzaba a tomar forma. La tarde comenzaba a caer en San Miguel de Allende, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, mientras Mariana y don Felipe caminaban por las empedradas calles del pueblo. La brisa cálida acariciaba sus rostros, pero el peso de la verdad que ambos llevaban les hacía sentir que el aire era más denso de lo habitual. Los pasos de don Felipe resonaban de manera más pausada que nunca, como si cada uno de ellos pesara más de lo normal. Mariana miraba a su alrededor, notando que, a pesar de que las calles estaban llenas de vida, algo se sentía diferente. La búsqueda había tomado un giro inesperado. No solo habían descubierto secretos del pasado de Isabela, sino que ahora se encontraba con una nueva revelación que cambiaba todo lo que había creído sobre su propia historia. «Don Felipe», dijo Mariana con voz suave, mirando al anciano. «Hay algo que no entiendo. Esto que estamos descubriendo sobre Isabela, siento que también tiene algo que ver conmigo, algo muy profundo». Don Felipe la miró con una mezcla de preocupación y comprensión, como si también él estuviera empezando a darse cuenta de la magnitud de lo que habían encontrado. «Sé que algo está sucediendo. Tus intuiciones nunca se equivocan. Pero no podemos apresurarnos. Tenemos que ir paso a paso». Mariana asintió, pero sus pensamientos se aceleraban. Desde que encontró las cartas de Isabela, algo dentro de ella había cambiado. Como si una sombra del pasado hubiera tocado su vida de manera más profunda, revelando un vínculo que no podía ignorar. Y esa tarde, con la luz cálida del atardecer, bañando las paredes de las casas coloniales, decidió que iba a dar un paso hacia adelante. Cruzaron la plaza principal del pueblo, donde los colores vibrantes de las tiendas y la música suave de los músicos callejeros llenaban el aire. Pero en el fondo, Mariana sentía que su mente no podía escapar de lo que había descubierto. La caja con las cartas aún estaba en su bolso, pero no la había vuelto a abrir. Necesitaba procesar lo que había leído, lo que había encontrado, porque en el fondo sabía que lo que venía sería más doloroso que cualquier otra cosa. «Vamos», dijo don Felipe. «Te he traído aquí por una razón. En esta casa vivió alguien muy cercano a Isabela. Tal vez, si encontramos más pistas, podamos entender mejor lo que ocurrió entre ellos». Mariana lo miró sorprendida. Había algo en su tono que la hizo sentir que algo importante estaba por suceder. Caminaban hacia una casa antigua, de fachada color ocre, con una puerta de madera tallada que parecía contar historias de generaciones pasadas. Los jardines, aunque algo descuidados, aún tenían una belleza nostálgica, con flores que se entrelazaban con las raíces de viejos árboles. Don Felipe tocó la puerta con suavidad, y una mujer mayor, con una expresión que reflejaba tanto amabilidad como misterio, apareció en el umbral. «¿Felipe? ¿Mariana?», preguntó la mujer, sorprendida al verlos. «Dona Lucia», saludó don Felipe con respeto. «Necesitamos hablar contigo, es urgente». La mujer los invitó a entrar, y mientras cruzaban el umbral de la casa, Mariana no pudo evitar notar el aire cálido y acogedor del lugar. Había un silencio solemne que parecía envolver todo.
En la sala, muebles antiguos de madera oscura daban la sensación de un tiempo detenido. Las paredes, cubiertas de fotografías en sepia, parecían hablar por sí solas. «¿Qué sucede, Felipe?», preguntó doña Lucia, mientras los conducía hacia el salón. «Hemos encontrado algo que podría cambiar todo lo que sabíamos. Sobre Isabela», dijo don Felipe, con una gravedad en su voz que hizo que Mariana se sintiera aún más nerviosa. Doña Lucia se sentó frente a ellos, cruzando las manos con calma, pero sus ojos no podían ocultar la ansiedad. «¿De qué hablan?». Mariana se acercó a la mesa, sacó la caja de cartas y la dejó frente a doña Lucia. «Encontramos estas cartas en el cementerio. Son de Isabela, y hay algo que no puedo entender. Algo que me hace sentir que está conectada conmigo de alguna manera». Doña Lucia la miró fijamente, con la expresión de alguien que había guardado un secreto durante demasiado tiempo. Por un largo momento, el silencio en la habitación fue pesado, como si el aire mismo se hubiera detenido. Yo sabía que esto sucedería», susurró finalmente doña Lucia, rompiendo el silencio. «Pero no creí que fuera tan pronto». Mariana frunció el ceño, sin comprender. «¿Qué significa eso?». Doña Lucia cerró los ojos por un instante, y cuando los abrió, su mirada se llenó de una tristeza profunda. «Isabela no solo fue una amiga de Felipe. Ella era parte de nuestra familia, aunque nadie lo sabía. Su hermana era tu abuela, Mariana». El mundo de Mariana se desmoronó en ese momento. Sus manos temblaron al escuchar esas palabras, y por un segundo, todo lo que había creído sobre su vida, sobre su familia, se desvaneció en el aire. «¿Mi abuela?», preguntó Mariana, apenas capaz de entender lo que acababa de oír. «¿Cómo es posible?». Doña Lucia suspiró profundamente. «Tu abuela y yo éramos muy jóvenes cuando conocimos a Isabela. Ella no solo estuvo enamorada de Felipe, también llevaba una historia oculta con alguien más. Pero lo que nunca imaginamos es que, en algún momento, tu abuela sería la clave de todo este misterio. Isabela guardó su secreto por muchos años, y cuando ella desapareció, dejó atrás algo más que recuerdos. Dejaste de ser solo una nieta, Mariana. Ahora eres parte de esta historia». Mariana estaba atónita, sus pensamientos dando vueltas en su cabeza. La conexión entre ella y la historia de Isabela era más profunda y dolorosa de lo que había imaginado. Un sentimiento de confusión la embargó, pero también una necesidad de entender la verdad. «Entonces, ¿qué debo hacer?», preguntó buscando una respuesta. Doña Lucia se levantó lentamente y caminó hacia una pequeña librería. Sacó un viejo cuaderno de tapa gruesa y lo entregó a Mariana. «Esto es todo lo que encontré después de la muerte de Isabela, y lo que guardó tu abuela hasta el final. Tal vez sea hora de que lo leas, Mariana». Mariana sostuvo el cuaderno con las manos temblorosas. Sabía que la verdad, por fin, estaba al alcance de su mano. Pero también sabía que lo que vendría podría cambiar su vida para siempre. Don Felipe la miró, esperando que tomara el siguiente paso. «Este es tu camino ahora, Mariana. Debes conocer lo que pasó. Pero también debes prepararte para lo que encontrarás». La mañana siguiente a la revelación de doña Lucia, Mariana se encontraba en su habitación, sosteniendo el cuaderno con manos temblorosas. La tapa de cuero estaba gastada por el paso de los años, pero el interior contenía las palabras de su abuela y de Isabela. Sabía que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo lo que pensaba saber sobre su vida. El aire en la habitación era denso, y el sol que entraba por la ventana parecía iluminar más que solo las paredes. Iluminaba su mente, desnudando sus pensamientos y dudas. Con el cuaderno abierto frente a ella, Mariana comenzó a leer las primeras páginas. Cada palabra era una carga que pesaba sobre sus hombros. Las palabras de su abuela se entrelazaban con las de Isabela, revelando historias de amor, traiciones y secretos familiares enterrados en el tiempo. Mariana estaba absorta en cada frase, pero había algo en su interior que no dejaba de inquietarla. Sabía que, al igual que don Felipe, ella estaba a punto de enfrentarse a una verdad que podría destruir todo lo que había construido en su vida.
Querida nieta, leía en voz baja mientras pasaba las páginas. Lo que vas a leer aquí te sorprenderá, pero es necesario que lo sepas. Isabela no fue solo una amiga de Felipe, fue mucho más. Ella era la hermana de tu madre, pero lo que nadie te ha contado es que ella fue mi amor perdido. Mariana no podía creer lo que leía. Su abuela había estado enamorada de Isabela, la misma mujer de la que Felipe había hablado tantas veces. Todo lo que había creído saber sobre su familia, todo lo que había aprendido sobre su madre y su abuela, se desmoronaba ante sus ojos. Con un nudo en la garganta cerró el cuaderno y se recostó sobre la cama. Las lágrimas empezaron a caer sin previo aviso. El dolor de no haber sabido esto antes, de no haber entendido las decisiones de su abuela, la consumía por dentro. ¿Por qué su madre nunca le habló de esto? ¿Por qué todo había estado tan oculto? Decidió que no podía quedarse allí, sumida en su dolor. Necesitaba respuestas. Y la única persona que podría darle alguna pista más era don Felipe. Se levantó rápidamente, se secó las lágrimas y salió de su habitación. La casa de don Felipe estaba tranquila, casi en silencio como siempre. La gente del pueblo sabía que el viejo había pasado muchos años en soledad, y aunque su presencia era un tanto intimidante, siempre mantenía la puerta abierta para quienes lo buscaban. Mariana tocó suavemente la puerta y, al instante, la voz familiar de don Felipe la invitó a entrar. «Mariana, pasa, por favor», dijo don Felipe desde la sala, sentado junto a la ventana que daba al jardín. Ella lo observó por un momento. El hombre al que había llegado a considerar su amigo, su confidente, parecía más viejo, más frágil, aunque su mirada seguía reflejando una sabiduría profunda y un dolor latente. Don Felipe le hizo un gesto para que se sentara frente a él, donde las sombras del atardecer caían suavemente. «Te veo preocupada», comentó él con voz suave, percibiendo el aire pesado que traía consigo. Mariana se sentó colocando el cuaderno sobre la mesa entre ambos. Su voz tembló al hablar. «Don Felipe, lo que encontré en las cartas es mucho más de lo que imaginaba. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué todo esto estuvo oculto durante tantos años?» Don Felipe suspiró, como si esas palabras fueran una carga que nunca había podido soltar. «Mariana, la vida no siempre se puede contar en palabras. Lo que ocurrió entre Isabela y yo no era algo que se pudiera compartir fácilmente. Lo que tu abuela y yo vivimos era un amor prohibido. Un amor que por desgracia nunca pudo ser. Pero siempre creí que las cosas debían quedar en el pasado, no por mí, sino por ti, por tu madre, y sobre todo por ti». Mariana no entendía del todo. Su mente seguía buscando respuestas que parecían escapar de sus manos. «¿Qué significa eso? Mi abuela entonces nunca me lo dijo porque pensaba que me iba a hacer daño. ¿Y mi madre? ¿Por qué nunca habló de Isabela?» Don Felipe miró el cuaderno en la mesa, sus ojos llenos de tristeza. «Esas son preguntas difíciles, Mariana. Quizás tu abuela no quería que el dolor del pasado pesara sobre ti, ni sobre tu madre. Quizás, al igual que yo, pensó que era mejor mantener en silencio esa parte de su vida. Pero yo quiero entender», dijo Mariana con una firmeza renovada. «Necesito saber la verdad. No puedo seguir viviendo con este peso en el pecho». El viejo asintió lentamente, tomando el cuaderno con sus manos temblorosas. «La verdad es que el amor entre Isabela y yo nunca fue sencillo. Fue una historia llena de promesas rotas, de decisiones erradas y de un destino cruel que nos separó. Pero ahora tú estás aquí, Mariana, y tal vez tu presencia sea el último regalo que el destino nos da para ponerle fin a todo esto». Mariana no sabía cómo reaccionar ante esas palabras. Lo único que podía hacer era observar a don Felipe, que parecía cargar con el peso de toda una vida en sus ojos. «¿Y qué debo hacer ahora? ¿Cómo puedo ayudar?» Don Felipe levantó su mirada, esta vez más firme, como si una chispa de esperanza iluminara su rostro. «Hay algo más que debes saber, algo que he guardado durante todo este tiempo.
No solo Isabela y yo teníamos un vínculo, también tu abuela y ahora tú. Las cartas que encontraste son solo el comienzo, Mariana. La verdad está más cerca de lo que imaginas. Tienes que ir más allá de lo que las palabras dicen. Tienes que enfrentarte a tu destino, tal como lo hice yo. Mariana respiró profundamente, sabiendo que la búsqueda por la verdad apenas comenzaba. El vínculo con Isabela era más fuerte de lo que había creído, y la conexión con su propia familia se profundizaba cada vez más. Pero la verdadera pregunta era, ¿estaba preparada para enfrentar lo que estaba por venir? Don Felipe la miró una vez más, sus ojos reflejando la misma tristeza que había estado guardando durante años, pero también algo más, la esperanza de que, al fin, todo llegaría a su fin. Mariana cerró los ojos, preparando su alma para lo que se avecinaba, porque, aunque no lo supiera aún, el destino ya había comenzado a revelarle su verdadero camino. El sol de la mañana filtraba a través de las hojas de los árboles que rodeaban el jardín de la casa de don Felipe. El aroma fresco de la tierra mojada por el rocío se mezclaba con la fragancia de las flores silvestres que crecían a lo largo del camino. Mariana respiró hondo mientras se acercaba a la puerta, con el cuaderno de cartas en sus manos y una sensación extraña en su pecho. Era como si estuviera a punto de entrar en un lugar donde todo lo que sabía se pondría a prueba. «Buenos días, don Felipe», saludó entrando lentamente en la casa. La luz suave del amanecer iluminaba su rostro mientras avanzaba hacia la sala. Don Felipe la esperaba allí, sentado en su sillón favorito, con la mirada fija en el horizonte. «Buenos días, Mariana», dijo él, levantando la vista, como si hubiera estado esperando ese momento por mucho tiempo. No había prisa en su tono, solo una calma resignada. Sabía que la verdad estaba cerca. Mariana se sentó frente a él, poniendo el cuaderno sobre la mesa. No sabía por dónde empezar. Las palabras de don Felipe de la tarde anterior aún rondaban en su mente. ¿Cómo podría ella desentrañar todo lo que había estado oculto durante años? Estaba decidida a hacerlo, pero no sabía si estaba preparada para todo lo que descubriría. «He estado pensando en lo que me dijiste», comenzó Mariana rompiendo el silencio. Su voz era firme pero temblaba por dentro. «Las cartas, las de Isabela, y lo que me contaste sobre tu amor por ella, todo eso me hace pensar que mi vida nunca fue la que creí. ¿Por qué nunca me lo dijeron? ¿Por qué mi abuela ocultó todo esto?» Don Felipe la miró con una expresión profunda, como si estuviera buscando la respuesta correcta para darle. «Mariana, a veces la gente guarda secretos porque piensa que el peso de la verdad puede ser demasiado. Tu abuela y yo fuimos incapaces de llevar esa carga juntos. Quizás temíamos que los recuerdos nos desbordaran, y tu madre, bueno, ella tenía su propia historia que proteger. No queríamos que te afectara. Queríamos que crecieras con la tranquilidad de no saber lo que sucedió entre nosotros. Pero yo ya sé, don Felipe, ya no puedo ignorarlo. Sé que mi abuela estuvo enamorada de Isabela y que las cartas hablan de un amor que nunca fue consumado. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago con toda esta información?» Don Felipe suspiró y se levantó lentamente de su sillón, caminando hacia la ventana. A través de la cristalera, el jardín parecía un refugio de paz, pero Mariana sabía que lo que se escondía dentro de esas paredes no era tan simple. Había algo más, algo que ella aún no entendía por completo. «Lo que tienes que hacer, Mariana, es mirar hacia adelante», dijo don Felipe mientras se volteaba hacia ella, con los ojos llenos de una tristeza melancólica. «Las cartas son solo el comienzo. Hay algo más grande en juego aquí, algo que va más allá de nosotros. La historia de Isabela y yo está conectada con la tuya, con tu familia. Pero, para entenderlo, tienes que descubrir el pasado que se oculta en las piedras de esta villa». Mariana se quedó en silencio por un momento. ¿Piedras? ¿Qué significaba eso? Ella no podía dejar de preguntarse por qué don Felipe había decidido dejar esa pista en sus manos. ¿Y por qué ahora? ¿Qué la hacía tan especial? ¿Las piedras?, preguntó con una leve sonrisa nerviosa en su rostro. ¿A qué te refieres con eso? Don Felipe la miró fijamente,
como si estuviera evaluando sus palabras. Mariana, la villa tiene historias que no se cuentan, historias que se ocultan en sus cimientos. Hay un lugar en el pueblo, un rincón olvidado por el tiempo donde se guardan secretos. Tú, como descendiente de Isabela, debes ir allí. Allí encontrarás las respuestas. Mariana no sabía qué pensar. Estaba desconcertada, pero también tenía una curiosidad que la impulsaba a continuar. Tomó el cuaderno nuevamente y lo guardó en su bolso. Sabía que no podía dejar pasar esta oportunidad de desentrañar lo que su familia había guardado durante tanto tiempo. ¿Dónde está ese lugar, don Felipe?, preguntó, con una mezcla de esperanza y miedo. Don Felipe se acercó a ella y en un tono bajo, casi susurrante, dijo: «En las afueras de la villa, donde la tierra se encuentra con el río. Es un lugar que pocos conocen. Lo llamamos la Piedra del Olvido. Si quieres encontrar lo que buscas, es allí donde debes ir». Mariana sintió como su corazón latía con más fuerza. El nombre del lugar le dio una sensación extraña, como si hubiera estado esperando esa revelación sin saberlo. El río, el olvido, había algo misterioso en esas palabras. «¿Me acompañarás?», preguntó ella, temerosa de lo que podría encontrar en ese lugar. Don Felipe la miró por un instante, su expresión seria, pero llena de una ternura silenciosa. «No, Mariana. Esa es una jornada que debes hacer sola. Las respuestas que buscas, solo las encontrarás por ti misma. Yo he vivido lo suficiente para saber que hay momentos en la vida en los que uno debe enfrentarse a su destino solo». Mariana asintió lentamente, con determinación en sus ojos. Sabía que su camino la llevaba hasta allí, y aunque el miedo la invadía, también sentía una fuerza interior que la empujaba a descubrir la verdad. Se levantó agradeciendo a don Felipe por sus palabras y salió de la casa con el corazón lleno de preguntas. ¿Qué encontraría en ese lugar olvidado por el tiempo? ¿Y qué secretos saldrían a la luz en el camino? Al caminar por las calles empedradas del pueblo, Mariana sintió una mezcla de emociones. El aire fresco de la mañana acariciaba su rostro, pero su mente estaba llena de pensamientos y dudas. No sabía si estaba lista para lo que estaba por descubrir, pero sabía que no podía dar marcha atrás. Algo dentro de ella le decía que este era el destino que debía seguir, que esa búsqueda sería la llave para entender no solo el pasado de don Felipe e Isabela, sino también el suyo propio. Y con cada paso que daba hacia el río, Mariana sabía que al final de ese camino, no solo se enfrentarían los secretos del pasado, sino también los suyos propios. La verdad la esperaba, y Mariana estaba lista para encontrarla. La tarde había caído sobre el pueblo de San Miguel de Allende, bañando las calles empedradas con una luz dorada que parecía tocar todo a su paso. El viento arrastraba hojas secas de los árboles, creando un suave murmullo que acompañaba los pensamientos de Mariana mientras caminaba hacia el destino que había estado buscando por días. La Piedra del Olvido. Ese nombre retumbaba en su mente, como un eco lejano que la llamaba sin descanso. El río al que don Felipe se había referido con tanta seriedad se encontraba más allá de la villa, donde los caminos se volvían más rústicos y el paisaje comenzaba a cambiar. Los edificios del pueblo se quedaban atrás, dando paso a una naturaleza salvaje y tranquila. La brisa fresca del atardecer acariciaba su rostro, mientras Mariana avanzaba con una mezcla de excitación y temor. Sabía que lo que encontraba en ese lugar podría cambiarlo todo. Había algo que la esperaba, y no podía dejar que el miedo la detuviera. Con cada paso que daba, el sonido del agua corriente se volvía más claro. El río estaba cerca. Al llegar a una curva en el camino, Mariana vio a lo lejos el brillo del agua reflejando los últimos rayos del sol, y más allá, entre las rocas, algo resplandecía con fuerza. Era el lugar que había buscado, el sitio donde las sombras del pasado se encontraban con la luz del presente. El agua del río fluía suavemente, susurrando secretos que nadie se atrevía a escuchar. Mariana se acercó con cautela observando el entorno. El lugar era mágico y,
al mismo tiempo, aterrador. Las rocas que formaban el lecho del río parecían guardar siglos de historias y recuerdos olvidados, mientras que los árboles cercanos, altos y retorcidos, creaban una atmósfera sombría. ¿Es aquí?, se preguntó Mariana en voz baja, mientras miraba el paisaje que se extendía ante ella. Se detuvo a un lado del río, donde una serie de piedras grandes formaban una especie de círculo, como si fueran guardianes de algún misterio ancestral. No había ningún cartel ni ningún indicio que dijera que ese era el lugar, pero algo dentro de ella, algo profundo, le decía que sí. Este era el sitio donde la verdad la estaba esperando. Respiró hondo, tratando de calmar los nervios que la recorrían. Sabía que no podía retroceder, no ahora. Caminó hacia las piedras y, al acercarse, una sensación extraña la envolvió. Era como si el aire hubiera cambiado, como si el tiempo se hubiera detenido por un momento. Miró las piedras buscando alguna inscripción, algún símbolo, algo que le indicara el camino a seguir. Y fue entonces cuando vio algo que la dejó helada. Entre las grietas de una de las rocas más grandes, había una pequeña caja de madera. Era antigua, cubierta de musgo y casi oculta por el tiempo. Mariana la tomó con cuidado, temerosa de lo que podría encontrar. Con manos temblorosas, levantó la tapa de la caja. En su interior, encontró un montón de cartas envejecidas, atadas, con una cuerda. Las palabras escritas en ellas parecían estar borradas por el paso de los años, pero algo en ellas la llamó. Algo en su interior le decía que esas cartas contenían la respuesta a todo. Mariana sentó sobre una de las piedras cercanas y comenzó a abrir las cartas una por una, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Cada palabra que leía la acercaba más a la verdad, a un descubrimiento que no había anticipado. En esas cartas estaba la historia de Isabela, pero también estaba la historia de su propia familia, de su madre, de su abuela. Todo se conectaba, todo tenía sentido. Una de las cartas en particular la hizo detenerse. Era una misiva dirigida a don Felipe, escrita con una caligrafía delicada, pero con un tono urgente. Mariana leyó en silencio, sus ojos brillando con incredulidad mientras las palabras se grababan en su mente. Don Felipe, sé que el destino ha sido cruel con nosotros, pero quiero que sepas que siempre te he amado. Mi amor por ti nunca se ha apagado, aunque las circunstancias nos hayan separado. Mis hermanas no entienden lo que siento, pero tú y yo sabemos la verdad. Quizás en otro tiempo, en otro lugar, podríamos haber sido felices, pero nuestras vidas nos han llevado por caminos distintos. Solo espero que, cuando todo esto termine, puedas perdonarme. Mariana sintió como un nudo se formaba en su garganta. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué Isabela había escrito esas palabras y por qué nunca las había enviado? ¿Y por qué estaba ella ahora, leyendo esas cartas que parecían pertenecer a un pasado que no le correspondía? El sol ya se había ocultado por completo, y la oscuridad comenzaba a envolverla. Mariana sintió que el tiempo apremiaba. Algo dentro de ella le decía que debía regresar, que debía compartir lo que había encontrado con don Felipe. Pero antes de hacerlo, decidió revisar una última carta. Esta era diferente de las demás. Estaba cerrada con un sello de cera y tenía una sensación extraña, como si fuera un mensaje urgente, algo que no debía esperar. Con dedos temblorosos, rompió el sello y leyó las palabras escritas en la carta. Mariana, si estás leyendo esto, es porque has llegado demasiado lejos. Todo lo que has descubierto hasta ahora es cierto, pero hay algo más. El amor entre Isabela y don Felipe no fue lo único que nos unió. Hay un secreto en tu familia, algo que no puedo revelarte ahora, pero que deberías saber. La verdad está oculta en el lugar donde todo comenzó, en el jardín donde plantamos la primera flor. Allí encontrarás lo que necesitas. Las palabras eran como un golpe en el estómago. Mariana miró la carta con los ojos desorbitados. ¿Qué quería decir con eso? ¿Un secreto más? ¿Algo relacionado con su familia? No podía entenderlo, todo.
Pero algo dentro de ella le decía que tenía que regresar, que debía ir al jardín, al lugar donde todo había comenzado. Guardó las cartas con rapidez en su bolso y con el corazón acelerado, se levantó. No podía quedarse más tiempo allí, no sin antes buscar esa última pieza del rompecabezas. El destino la había guiado hasta aquí, y no iba a dejar que el misterio quedara sin resolver. La oscuridad de la noche envolvía a San Miguel de Allende, pero Mariana no podía descansar. El viento que soplaba entre las calles vacías parecía seguirla, como un susurro constante que la llamaba hacia el jardín donde todo comenzó. Había dejado la caja con las cartas en su bolso, pero la carta final, aquella que hablaba de un secreto oculto, no dejaba de resonar en su mente. El jardín estaba en las afueras de la ciudad, en una pequeña casa que había pertenecido a sus abuelos. Su madre nunca hablaba de aquel lugar, y cuando era pequeña, Mariana apenas lo recordaba. Sin embargo, ahora ese jardín se había convertido en el centro de todo. Un sitio que contenía las respuestas a preguntas que aún no se atrevía a formular en voz alta. Llegó al lugar con el corazón desbocado, el alma cargada de incertidumbre. El jardín estaba más oscuro de lo que recordaba. Las sombras de los árboles se estiraban sobre el césped como dedos que se aferraban al pasado. Mariana se adentró en el lugar, buscando algo que no sabía cómo describir, algo que la carta había mencionado sin explicar. Cada paso que daba la acercaba más a una sensación extraña. El lugar estaba casi olvidado por el tiempo. Las flores que en su juventud cubrían el suelo con colores vivos, ahora estaban marchitas, y el aire estaba impregnado de una humedad pesada, como si la historia misma de ese lugar hubiera sido sepultada bajo capas de olvido. La luz de la luna iluminaba débilmente el camino, pero no podía esconder la sensación de que algo estaba esperando en la penumbra. ¿Qué es esto?, se preguntó Mariana en voz baja, mientras su mirada recorría el jardín, buscando algo, cualquier cosa que pudiera darle una pista. Las sombras jugaban con su mente, creando figuras que parecían moverse por sí solas. El miedo comenzaba a apoderarse de ella, pero la necesidad de saber la verdad la mantenía firme. De repente, algo brilló a lo lejos, entre los arbustos más densos. Era un resplandor tenue, pero suficiente para captar su atención. Sin pensarlo, Mariana comenzó a caminar hacia allí, el corazón acelerado, los pasos firmes a pesar de la incertidumbre. Al acercarse, vio una pequeña estructura de piedra, oculta por el tiempo y el crecimiento descontrolado de las plantas. Parecía una vieja fuente, pero algo en ella estaba diferente. Algo no encajaba. Mariana se agachó para observar mejor. En la base de la fuente, entre las piedras, había una pequeña abertura. De su interior emanaba un leve resplandor, como si algo estuviera allí esperando ser descubierto. Sin dudarlo, metió la mano en la grieta y, con esfuerzo, retiró un objeto pequeño y redondo, una llave. La sostuvo entre sus dedos, con el corazón palpitando como nunca antes. ¿Una llave?, se preguntó, mirando la pieza dorada que tenía en las manos. Era antigua, pero parecía no haberse deteriorado con el paso de los años. En la parte superior había una inscripción, aunque estaba casi borrada. Solo se alcanzaba a distinguir una palabra: puerta. El eco de esas letras la hizo temblar. Sabía lo que debía hacer. La carta había mencionado un secreto, algo oculto, y esa llave debía abrir algo. ¿Qué puerta? ¿Dónde? Las palabras «la puerta» resonaban en su mente mientras miraba alrededor. Un escalofrío recorrió su espalda al darse cuenta de que el jardín, en sus horas más oscuras, tenía un misterio guardado que podría cambiar su vida para siempre. Mariana no perdió tiempo. Se levantó rápidamente, metió la llave en su bolso y comenzó a buscar por todo el jardín. No había señales de ninguna puerta a la vista, pero algo en su interior le decía que debía seguir buscando, que debía encontrar esa puerta antes de que fuera demasiado tarde. La ansiedad y la emoción la empujaban a dar pasos cada vez más rápidos, cruzando los senderos desmoronados, alejándose de la fuente.
Después de lo que parecieron horas, su mirada se detuvo en una pequeña construcción al final del jardín. Era una caseta de herramientas que nunca había visto antes. Parecía vieja, casi olvidada por el tiempo, pero algo en su interior le dijo que allí debía estar la respuesta. Se acercó con cautela y observó la puerta de madera, cerrada por un candado oxidado. Miró la llave que había encontrado y, con el pulso acelerado, la introdujo en la cerradura. El clic fue tan sonoro que Mariana sintió como si toda la casa temblara bajo sus pies. La puerta se abrió lentamente, revelando un cuarto oscuro, apenas iluminado por la luz de la luna que se filtraba a través de una ventana rota. El aire dentro del cuarto era denso y antiguo, como si no hubiera sido tocado en años. El olor a polvo y humedad se mezclaba con el de la madera vieja. Mariana entró con cautela, mirando a su alrededor, pero no vio nada en un primer vistazo. «¿Qué hay aquí?», murmuró para sí misma, mientras caminaba hacia el centro del cuarto. Al fondo, vio algo que la dejó sin aliento. En una mesa, de madera, cubierta por una tela rota, había un antiguo cofre. El cofre parecía haber sido olvidado, pero algo en su interior la llamaba. Algo dentro de ella sabía que el secreto estaba allí, esperando ser revelado. Mariana se acercó con manos temblorosas y levantó la tapa del cofre. Lo que vio dentro la hizo retroceder. Era un conjunto de papeles viejos, cartas, fotos y una serie de documentos arrugados. No podía creer lo que estaba viendo. Las cartas eran de su madre, pero los papeles que las acompañaban hablaban de una historia que ella nunca había escuchado antes. Una historia que comenzaba a conectarla con algo más grande, algo que había estado oculto en su familia durante generaciones. Con el corazón palpitante, Mariana sacó los papeles y comenzó a leer, y al hacerlo, entendió que todo lo que había ocurrido hasta ahora tenía un propósito. La verdad, el secreto, la conexión con don Felipe y con su propio destino, todo estaba contenido en esos documentos. La historia de su familia, su legado y lo que debía hacer para cambiarlo todo, finalmente salía a la luz. El sol comenzaba a ponerse sobre San Miguel de Allende, tiñendo de oro las calles empedradas de la villa. Mariana caminaba con paso decidido por la plaza principal, una sensación extraña apoderándose de su pecho. Después de todo lo que había descubierto, de las piezas que había encajado con tanto esfuerzo, sabía que el momento de enfrentar la verdad había llegado. Don Felipe la había esperado en su casa, y la conversación que ambos debían tener iba más allá de cualquier historia de amor o traición. El aire cálido de la tarde acariciaba su rostro, mientras sus pensamientos revoloteaban como mariposas. Su corazón palpitaba con fuerza, como si algo muy grande estuviera por suceder, como si toda su vida hubiese sido un preludio a este momento. El descubrimiento de la conexión entre ella y don Felipe había desbordado las emociones, y ahora, de alguna manera, parecía que todo lo que había vivido hasta entonces cobraba sentido. «Mariana», dijo don Felipe en cuanto la vio entrar a la sala de su casa. Su voz sonaba más suave de lo usual, como si hubiera esperado por mucho tiempo a que ella llegara. Ella se sentó frente a él, su mirada fija en los ojos cansados, pero intensos de don Felipe. «Tengo algo que decirte, algo que encontré», dijo, con la voz temblorosa. Don Felipe la miró profundamente, como si hubiera sabido, de alguna manera, lo que Mariana iba a revelar. «Lo sé», murmuró. «Lo sabía desde el principio, siempre lo supe». Mariana lo miró sorprendida. «¿Sabías lo que iba a encontrar?», preguntó, sin poder ocultar su asombro. «Sí», respondió don Felipe, su voz temblando ligeramente. «Toda mi vida estuve esperando este momento. No sabía cuándo ni cómo, pero sabía que algún día llegarías a saberlo». Mariana sentía cómo sus manos comenzaban a sudar. «No entiendo», dijo casi susurrando. «¿Cómo lo sabías?». Don Felipe suspiró, su rostro lleno de sabiduría y pena a la vez. «Isabela, siempre supe que ella tenía descendientes, aquí. No pude buscarlos por miedo.
pero siempre supe que algún día alguien de su familia llegaría a esta villa. Las palabras de don Felipe flotaron en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido. Mariana no podía creer lo que escuchaba. La mujer que había sido parte del alma de don Felipe, la mujer que había marcado su vida de una manera tan profunda, ahora resultaba ser su ancestro. ¿Cómo podía ser eso posible? Pero, ¿cómo?, preguntó Mariana, la incredulidad reflejada en su rostro. ¿Cómo es posible que yo sea parte de esa historia? Tu abuela, la hermana de Isabela, era quien guardaba el secreto, dijo don Felipe, sus ojos llenos de dolor y esperanza. Ella nunca me lo contó, pero sé que cuando Isabela murió, le dejó algo que te pertenece a ti. Mariana estaba completamente desconcertada. El aire en la habitación parecía volverse denso, como si la verdad que acababa de escuchar le pesara en el pecho. Todo lo que había aprendido, cada pista que había seguido, ahora tomaba una nueva forma. Isabela, la mujer que había perdido a don Felipe, ahora estaba ligada a ella de una manera mucho más profunda de lo que jamás habría imaginado. No lo puedo creer, dijo Mariana, entre lágrimas. ¿Cómo puedo estar conectada a esta historia de esta manera? Don Felipe la miró con ternura. Tú eres la respuesta, Mariana. Eres la razón por la que todo esto ha sucedido. Eres la reencarnación de Isabela. Las palabras de don Felipe la golpearon con fuerza, como una ola que arrastra todo a su paso. Mariana se sintió desbordada por la revelación. Cada rincón de su ser luchaba por comprender lo que acababa de escuchar. ¿Reencarnación? ¿Pero cómo? Don Felipe respiró profundo, su mirada intensa. Ella nunca pudo terminar su historia, nunca pudo encontrar la paz. Pero tú, Mariana, viniste para cerrar ese ciclo, para que mi amor por ella finalmente encuentre descanso. Mariana no podía dejar de pensar en todo lo que había vivido hasta ahora, en cómo su vida había dado un giro inesperado al entrar en la vida de don Felipe. Las piezas del rompecabezas caían en su lugar. Había algo en su ser, en su corazón, que resonaba con lo que él había vivido, como si la historia de amor de Isabela nunca hubiera terminado, sino que había quedado dormida, esperando ser despertada. No sé si puedo hacerlo, dijo Mariana temblando. No sé si tengo el valor para cerrar este ciclo. Don Felipe se levantó lentamente de su silla y caminó hacia la ventana, mirando el atardecer con nostalgia. El amor no se olvida, Mariana, y cuando el amor es verdadero siempre encuentra una manera de regresar. Mariana lo miró en silencio, entendiendo por primera vez lo que él quería decir. El amor que había existido entre don Felipe e Isabela era eterno. Trascendía el tiempo y las generaciones. Y ahora, de alguna manera, ella formaba parte de esa historia, como si fuera una página que había estado esperando a ser escrita. Está bien, dijo finalmente Mariana con una calma renovada. Voy a hacerlo. Voy a ayudar a que encuentres la paz, no solo por ti, sino por mí también. Don Felipe sonrió, y por un breve momento su rostro parecía rejuvenecer, como si el peso de los años se desvaneciera. Gracias, Mariana. Gracias por ser la respuesta que tanto esperé. A medida que la noche caía sobre San Miguel de Allende, las luces de la villa comenzaban a brillar con una intensidad especial. Mariana sabía que su vida jamás volvería a ser la misma. La conexión entre ella y don Felipe, entre el pasado y el presente, era más fuerte de lo que jamás había imaginado. Y ahora, con el conocimiento de que Isabela era parte de su propia historia, su viaje había llegado a un nuevo capítulo. Un capítulo que, aunque lleno de incertidumbres, estaba marcado por la promesa de un cierre definitivo por fin, para todos los involucrados. La villa, que había sido testigo de tantas historias de amor y pérdida, ahora era también el escenario de un amor renovado, un amor que había atravesado el tiempo, las generaciones y los secretos ocultos. Mariana no solo había encontrado su propia voz en este viaje, sino también la paz que tanto había buscado. Y mientras el viento de la noche susurraba entre los árboles, Mariana supo que, en su corazón,
El amor nunca se olvida, solo se transforma.